Filipenses capítulo 2 vamos a leer en el verso 1. Filipenses 2, verso 1. El Nuevo Testamento, carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 1. Dice entonces la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Si se fijan, en el verso 5 repite la palabra sentir que menciona en el verso 2. En el verso 2 ha dicho teniendo el mismo sentir, y ahora en el verso 5 el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a leer también el capítulo 3, sin dejar este pasaje a un lado. Mantenga su dedo ahí en la porción que hemos leído. En el capítulo 3 también el apóstol menciona en el verso 15, dice así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Enfatizo esa palabra cuidado que, según los expertos en el idioma original, tiene que ver vuestra preocupación, vuestro sentir, también es la misma expresión. De lo cual también estabais solícitos. Y esa palabra solícito nuevamente repite la expresión sentir, una preocupación o una mentalidad de preocupación. Dice, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor, claramente el apóstol, para enfrentar este gran desafío en el Señor de poder, en primer lugar, dar gracias a la iglesia en Filipos por una expresión práctica de comunión que ellos enviaron a través de un joven llamado Epafrodito, un joven que, podríamos decirlo, lo apostó todo, puso todos los huevos en la misma canasta. Hay un principio financiero que dice que no se puede poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no es cierto? Si alguien tiene cierta capacidad económica, diversificará sus ahorros, sus depósitos en distintas instituciones. Pero cuando se trata de la obra del Señor, se trata de poner su vida, su ser entero en beneficio de la obra del Señor. Ese joven, mencionado también en el capítulo 2, Epafrodito, puso todo, lo apostó todo por la obra del Señor. Dio un paso adelante y llevó esa expresión, y me encanta usar los términos que el apóstol Pablo usa, porque él no habla de dinero, ¿no es cierto? La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es un tema que ha corrompido hasta las instituciones más prestigiosas. Y tristemente, lamentablemente, en muchas instituciones, entre comillas, religiosas, el abuso de este tema es realmente desastroso.
y la manera espiritual con que el apóstol lo presenta nos enseña la manera en que lo que es una herramienta, un instrumento no solamente de sobrevivencia o para poder relacionarse en esta sociedad, puede ser un instrumento también usado para la gloria de Dios. Por eso va a usar expresiones como comunión, olor fragante, participación, sacrificio acepto, etcétera, términos realmente hermosísimos, porque el apóstol va a elevar la comunión práctica cristiana al nivel de la adoración, al nivel del sacrificio en beneficio de la obra de Dios. Así como los filipenses en su pobreza nos dice y nos revela otra carta del Nuevo Testamento, ellos se entregaron primeramente al Señor, estuvieron también dispuestos a expresar de manera práctica su preocupación, y aquí vamos a usar la palabra, su mentalidad, su permanente preocupación en beneficio del apóstol. Y Epafrodito fue el que dijo: yo voy, un viaje de más de 1000 kilómetros, con todos los riesgos que significa aquello. Entonces Pablo está preso en una cárcel, el maestro, el hombre dotado por el Señor, maestro, apóstol de los gentiles, un verdadero pastor de las almas, está preso por causa del Evangelio. Y los hermanos filipenses, los hermanos en mayor dificultad económica, podríamos decirlo así, en su pobreza, ellos fueron riquísimos en su generosidad, dice la palabra. Y enviaron entonces a Epafrodito, y Epafrodito puso su vida para el apoyo logístico. Las grandes batallas no se pueden ganar sin logística. Los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial en los campos de Moscú, no porque le faltó valor, y no solamente fue el frío, fue simplemente porque los rusos fueron inteligentes y le cortaron las líneas de logística y suministro. Los aviones no podían llevar con la comida diaria, el agua necesaria para los soldados. Perece, ¿no es cierto? Se pierde la batalla si la logística falla. Y Epafrodito fue uno de los primeros que estuvo dispuesto a llevar aquella expresión práctica. Esa es la razón por la cual el apóstol escribe esta carta. En primer lugar, los primeros capítulos, escribe para expresar su profunda gratitud. Se anima en el capítulo 1 para hablar de esa comunión que comenzó en el principio, pero que se mantiene permanentemente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra. Y yo sé, hermanos, que ustedes lo interpretan como la buena obra de la salvación, pero sugiero que también se refiere a la buena obra de la comunión práctica, que se manifestó en el principio, pero que Dios perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habrá una recompensa, ¿no es cierto? Habrá un galardón en aquel día, que es el día de Jesucristo, el tribunal de Cristo. Pablo está dando gracias y amplía su gratitud mucho más ya en el capítulo 4, cuando abiertamente él va a decir: en gran manera me gocé de que habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, hermanos, la carta tiene como propósito dar gracias por una expresión práctica, una expresión que trae mucho gozo al apóstol, porque esa expresión práctica, independiente de montos y lo monetario, refleja el verdadero aprecio, la valoración que los filipenses tienen, no solamente por la obra de Dios, sino que es un fruto, una evidencia del cambio que ha habido en sus vidas. Esa es la razón por la cual el apóstol puede decir: en gran manera me gocé. Es un megalo gozo. Es la primera vez en la Biblia que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, que se usa la expresión más grande de gozo, la más grande de gozo en el Señor. Y Pablo está muy contento realmente por la transformación que el Evangelio trajo a las vidas, a los corazones de estos hermanos. Por eso usa la palabra mentalidad o sentir, cuando dice vuestro cuidado, y cuando dice también estabais solícitos. En el capítulo 2, entonces, vimos la primera mención en esta carta de la palabra sentir. Ahí en el verso 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. En el verso 5, invocando el ejemplo supremo de Cristo, el apóstol habla del sentir de Cristo Jesús. Hermanos, esa palabra sentir, y gracias a Dios por las palabras del Nuevo Testamento, que no se pueden acotar o reducir a una simple definición. Una de las hermosas definiciones
de la palabra es mentalidad. La palabra sentir es una mentalidad, es una forma de ser, una manera de ver la vida, una manera de actuar frente a situaciones especiales. Yo sugiero que en el capítulo 2 aquí hay una mentalidad de unidad, una mentalidad de unidad. Cuando habla del Señor, el ejemplo supremo, habla de una mentalidad de abnegación, de humillación. Esta es una forma de vida, una forma de pensar, una mentalidad que el Señor presentó o manifestó antes de la creación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, la mentalidad de humillación, de abnegación, de servicio, de desprendimiento, de no considerarse a sí mismo, sino mirar el interés, la necesidad, el beneficio eterno de los otros, vino del cielo, se concibió en el cielo, no se concibió aquí solamente en la tierra. Manifestó su humillación y su propósito de venir a servir. La Escritura dice, y el Señor lo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si en esta tarde, insistiendo en la palabra de mi hermano Carlos, hay alguien que busca la verdad, que busca la paz de su alma, la salvación eterna, el perdón eterno a sus pecados, debe saber que Cristo vino no para ser servido, Él vino para servir. Y la expresión suprema de ese servicio se expresó en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó completamente, espíritu, alma y cuerpo, a morir por pecadores como nosotros. El Señor dice, y dar mi vida en rescate por muchos. Eso habla de un rescate, de una redención, de una salvación. Estimado amigo o amiga, habla de un precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para poder redimirte. Y eso significa perdonarte. La redención, la salvación. El experimentar el perdón eterno de nuestros pecados tuvo un precio que se pagó en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, si bien es cierto, está hablándonos, está usando el ejemplo supremo de Cristo, especialmente a los creyentes, para que sigamos ese ejemplo de humillación, de abnegación. Habla de que esa humillación, esa abnegación no tuvo límites, no tuvo límites. Se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte. Él se humilló, se despojó a sí mismo, se humilló y se sacrificó hasta la muerte. Y dice muerte de cruz. Por lo tanto, la cruz es el ámbito. La cruz, el Calvario, el Gólgota. Allí donde Cristo fue clavado en sus manos y sus pies y puesto ante la vista de todos. Fue la instancia donde Cristo pagó a Dios lo que usted y yo, estimado amigo, no podíamos pagar y que jamás podremos pagar. La deuda de nuestro pecado, el insulto a la santidad de Dios. El insulto a la santidad de Dios demanda de la justicia de Dios el castigo eterno del pecador. Hay un problema grave, estimado amigo o amiga, si usted no tiene a Cristo como Salvador. Si sinceramente busca la verdad, debe saber en primer lugar que hay una deuda, una culpabilidad, un insulto a la santidad por todos tus pecados delante de Dios. ¿Quién puede pagar aquello? ¿Serán las obras? La Biblia dice no por obras. ¿Será la sinceridad? ¿Será involucrarte en un activismo religioso? ¿Hacerte parte de una membresía de una iglesia? Jamás. Solo la entrega de su ser, de su sangre, en la cruz del Calvario, es la base del perdón eterno de todos los pecados, del pecador. Y en esta tarde, este lugar es un ámbito, es una sala donde se predica la palabra, pero las puertas del cielo, la puerta de la salvación, no la abrimos los hombres. Está abierta la palabra de Dios, es Cristo, el único y suficiente Salvador. No busques la salvación en los hombres, solo en Cristo hay. Y el ejemplo supremo para los que, siendo pecadores, ¿no es cierto?, estábamos perdidos, encontramos en Cristo al Salvador eterno y descubrimos por la palabra que no solamente murió por nuestros pecados, sino que su acto de morir por nosotros constituyó el acto de despojamiento, de abnegación, de sacrificio más sublime y supremo que encontramos en todo el universo. Y este ejemplo supremo es el que el apóstol Pablo quiere usar para que nosotros, y nos va a exhortar a que imitemos, sigamos el mismo ejemplo
Y aquí va a usar la palabra, esta mentalidad. Hermanos, dice el apóstol, yo quiero que ustedes tengan la mentalidad de Cristo, el sentir de Cristo, que no buscó lo suyo propio, que no consideró sus propios derechos, porque claramente los tenía. Antes de que vayamos al capítulo 1, la verdad es que la palabra es tan rica que el tiempo se va. Solamente puedo mencionar que aquí en este pasaje tan glorioso, un párrafo doctrinal, si usted lo quiere, aunque el apóstol Pablo no quiso presentar un párrafo doctrinal, sino que lo presenta como ejemplo. Está ilustrando la manera en que nosotros podemos expresar el sentir de Cristo, la mentalidad de Cristo. Algunos traducen la Biblia, se puede traducir el cual siendo forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una traducción antigua dice, no, el ser igual a Dios para el Señor Jesús no era una usurpación, era su derecho eterno. Los poderes, los gobiernos de este mundo, sin mencionarlos, vemos cómo hay usurpación, hay hombres que se montan, ¿no es cierto?, sobre el poder, sobre las multitudes. El Señor lo dijo, los reyes de este mundo se adueñan de las naciones y a veces usurpan lo que no les corresponde. El Señor, siendo forma de Dios, para Él no era una usurpación, era un derecho. Esa es una traducción bien interesante. La Reina Valera que tenemos frente a nuestros ojos dice, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La idea es agarrarse de algo como si le perteneciera a Él. Y realmente el Señor, siendo Dios, teniendo todos los atributos esenciales, los atributos que hacen que Dios sea Dios, teniendo todas las cualidades divinas, no se aferró a aquello como para no descender, no venir a este mundo en pos de la necesidad imperiosa que había de salvación en nuestras almas. Él no se aferró a lo que le corresponde hasta ultranza, hasta las últimas consecuencias. Estuvo dispuesto a entregarlo todo el ámbito de gloria, de adoración, todo ese ámbito de bienaventuranza en los cielos, en comunión con su Padre, todo aquello, esas igualdades con Dios, como algunos lo interpretan, estuvo dispuesto a dejarlas sin dejar de ser Dios jamás. Se hizo hombre. Pero antes que Pablo hable de ser hombre, que él se hizo hombre, se hizo siervo, en primer lugar. Así dice, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Él vino para ser siervo, no para ser servido, sino para servir. Hermanos, la lucha eterna del corazón humano es usurpar y retener. Quiero resumir este pasaje, si me permite, con mucha reverencia, esta porción tan gloriosa, tan majestuosa, de la humillación del Verbo de Dios que se hace hombre, Cristo Jesús, resumirla en dos grandes lecciones que nunca debemos seguir, dos terribles actitudes del corazón humano que nunca debemos imitar. Es el hecho de querer usurpar lo que no me corresponde o de retener lo que no es mi derecho. Esa es la lucha desde niños, de las naciones. Las naciones pelean, el ser humano ha venido peleando por cientos y cientos de años, la eterna lucha entre esto es mío y yo lo quiero para mí. Esto lo quiero para mí o esto no te pertenece. Usurpación y retención, usurpar o retener. Y en el ámbito del pueblo de Dios, en el ámbito del servicio al Señor, jamás debe haber una actitud de querer lograr o hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Él nos ha dado dones, ha dado ministerios, ha dado ámbitos de servicio, que cuando están en la voluntad, cuando son ejercidos en la voluntad del Señor, ciertamente son para bendición. Ciertamente son para bendición. Nunca procuremos ambicionar o querer retener o usurpar lo que no me corresponde. La oreja decía, porque yo no soy boca, no soy del cuerpo. Así hablaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. No sé, si la boca dice, porque no soy cabeza, no soy del cuerpo. Me excluyen porque no me dan participación. Hay tantas cosas, tantas expresiones propias de
del infantilismo espiritual del creyente. No, al contrario. El que sea apéndice, si usted lo quiere. El apéndice, lo último que aparentemente lo que los científicos pensaban que no tenía ningún valor, sí tiene valor en el cuerpo. Sí tiene valor. ¿Quieres ser boca? ¿Quieres ser mano, ser pie, ser ojos? Hay otros miembros también, hay otros servicios que son a lo mejor internos, inadvertidos para los demás, pero esenciales para el cuerpo, para beneficio del pueblo de Dios. Entonces, de manera práctica, no podemos pretender usurpar, o más bien dicho, querer o hacer uso de lo que el Señor no me ha llamado. Pero también hay que tener mucho cuidado, y lo digo en forma general a través de todo lugar, hay que tener mucho cuidado con el otro acto que no agrada al Señor, el retener. El retener. Esto es mío, este es mi servicio, este es mi ministerio, este es mi ámbito, no es para nadie más. Al contrario, el apóstol Pablo se goza en el crecimiento del pueblo de Dios, la multiplicación del pueblo de Dios, el ejercicio, el avance de otros hermanos y hermanas en el servicio del Señor, generalmente es un motivo de mucha alegría para hombres y mujeres espirituales que aprecian ese avance. Entonces, hermanos, usurpar y retener jamás debe estar en el corazón, porque no lo estuvo en el corazón del Señor. Él tenía el derecho, claramente, y renunció a todo aquello, se despojó, dice, tomando forma de siervo. Ese es el sentir, esa es la mentalidad de servicio a la cual el apóstol Pablo apela en este capítulo 2. Y en el verso 2, él nos va a exhortar a que ese sentir, esa mentalidad de servicio, de abnegación, se manifieste de manera plena. Dice, completad mi gozo, y lo vamos a leer así, que sintáis lo mismo, que tengáis la misma mentalidad del Señor, de humillarse, de sacrificarse en bien de los otros. Una palabra muy importante en este capítulo 2 es los otros. Yo no sé si lo mencionábamos aquí con los hermanos de la 126, pero en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y usted se va a sorprender que la palabra selfie es más antigua de lo que pensamos, porque aquí la palabra, aunque está en inglés, ¿no es cierto?, es la misma palabra. Entiendo que la palabra selfie significa centrarse en uno mismo. Es la idea del celular. Aquí tengo una tablet, hermano. Aquí tengo una tablet con una cámara. Yo pongo la cámara para sacarme fotos, ¿no es cierto? Me centro en mí. Pongo la cámara, el objetivo de la cámara, centrado en mí. Esa es la idea. Mirando por lo nuestro propio. La idea es dar vuelta. Y usted sabe que hay una aplicación, una cosita redonda que uno lo aprieta y la cámara enfoca hacia afuera. Enfoca a los demás. Cuando lo necesitamos, ¿no es cierto? Enfocamos a los demás. O nos enfocamos a nosotros mismos o nos enfocamos en los demás. El selfie digital significa que tú te enfocas a ti mismo. Buscas las mejores posiciones, las mejores vistas, pero donde el personaje central eres tú, o tu familia, o tu entorno, lo tuyo propio. Pero cambiar el obturador y darle vuelta a la cámara significa mirar por los de los demás, enfocarse, poner la mira. Y poner la mira significa el objetivo, la preocupación, el interés en los demás. ¿Quién hace eso? El cristiano debe hacer eso. La Escritura nos manda, nos exhorta a no mirar por lo nuestro propio. Por favor, espiritualmente, demos vuelta el selfie y enfoquémonos en los demás. Porque Cristo en los cielos, en el ámbito de gloria, ¿quién podría dimensionar, dejar ese ámbito de gloria, de bienaventuranza, cara a cara con el Padre, dejarlo por pecadores inmundos, perdidos, miserables como nosotros, venir a una tierra de maldad y de miseria, durante 30 años soportar la maldad de la naturaleza humana y finalmente venir a entregarse como acto supremo hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, más dolorosa, la muerte en la cual llevaría nuestros propios pecados. Ese es el más grande ejemplo
de abnegación y sacrificio. ¿Estará pidiendo mucho el Señor cuando, hermano, a usted y a mí nos dice que no miremos lo nuestro propio, sino que miremos lo de los otros? ¿Estará pidiendo mucho el Señor de que consideremos como de más importancia a los otros, a mi hermano, que a nosotros mismos? Si Él mismo lo hizo por nosotros, si Él mismo estuvo dispuesto a hacerlo, el ser más glorioso, más digno, se humilló hasta lo sumo. Nosotros somos responsables de seguir esa mentalidad. Si el amor debe caracterizar al cristiano, como dijo el Señor, el mundo sabrá que son mis discípulos por su amor, la abnegación. La mentalidad de servicio mutuo debe caracterizar la vida del cristiano. El egoísmo, el selfie espiritual, el autocentrismo, el enfocarnos en nosotros mismos, es propio de un mundo que está sin Cristo. Por lo tanto, el cristiano debe imitar el ejemplo del Señor. Una mentalidad de unidad aquí, en primer lugar, una mentalidad de unidad. En el capítulo 2, el ejemplo del Señor, una mentalidad de abnegación, de sufrimiento. En el capítulo 3, una mentalidad como una meta. Aquí la meta suprema es Cristo. La meta suprema es Cristo en el capítulo 3. No hay tiempo para verlo, hermanos. Solamente puedo mencionar que la meta está en el capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí está la meta. Capítulo 3, verso 10. ¿Por qué decimos que esa es la meta? Porque en el verso 16, el verso 15, el apóstol Pablo dice, así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, tengamos esta mentalidad, la mentalidad de ir en pos del conocimiento de Cristo. Y si alguien tiene, respetuosamente lo dice el apóstol Pablo, si alguien tiene otra meta, Dios le mostrará lo importante, lo esencial que es tener como meta suprema el conocimiento de Cristo. Cuando Pablo dice a fin de conocerle, significa yo quiero conocerle completamente de una vez por todas. Alguien dirá, pero eso es imposible. Faltarán años, faltaría vida para poder conocer completamente a Cristo. Partimos sobre la base del conocimiento de Cristo como Salvador. El capítulo 3 nos dice que el conocimiento de Cristo, la fe en Jesucristo, es la base de nuestra justificación. No las obras, sino la fe en Jesucristo. Es decir, Dios nos declara justo. Dios nos da la posición o la condición judicial aceptable delante de un Dios santo y justo, ante el cual, en virtud de la obra de Cristo, ya no hay más demanda judicial sobre nosotros. Sobre esa base tan maravillosa de tener todo arreglado, todo perdonado con el Señor, es que Pablo dice, hermanos, id a la meta del conocimiento de Cristo. Ya le habéis conocido como vuestro Salvador. Vuestra fe en Cristo os ha dado la justificación, pero ahora seguid adelante, no solamente en la santificación, sino que proponed como meta, y yo la propongo, dice Pablo, porque yo la tengo también, y aliento a todos a seguir la misma meta, que esa meta sea el conocimiento cabal de Cristo, ojalá de una vez por todas. Pareciera imposible, ¿no es cierto? Pero sí es posible, porque ese conocimiento de Cristo le va a llevar a experimentar también lo que dice en el verso 10, el poder de su resurrección. Así dice, y el poder de su resurrección. Quizás no está apelando tanto, hermanos, a la resurrección futura o a la resurrección de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos. Pablo quizás está hablando al poder de la nueva vida en virtud de su resurrección que Él ha impartido a cada creyente. Es ir conociéndole de manera personal, como el apóstol Pedro dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de la nueva vida que Él obró en virtud de la resurrección, de su muerte y resurrección. Somos creyentes, salvados, redimidos, nuevas criaturas. Podemos experimentar el poder de esa nueva vida que nos da la victoria y la capacidad de poder vivir la vida cristiana. Y luego, si usted quiere vivir piadosamente en el poder de la nueva vida, necesariamente encontrará padecimiento. Dice, y la participación de sus padecimientos. Viva piadosamente y va a encontrar la hostilidad del mundo. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padece persecución.
el mundo jamás podrá aceptar la vida cristiana. Aún en la familia, del momento que uno se convierte, tristemente nuestros familiares, la primera reacción de ellos es el desprecio, el rechazar, ¿no es cierto?, el cambio que ha habido en el cristiano. Pero la fidelidad del cristiano puede alcanzar también a los suyos como familia. Entonces, el conocerle, el experimentar el poder de esa nueva vida, llevará a tener comunión en sus padecimientos. Sufrir por Cristo, claramente en la Biblia es un privilegio enorme. Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto, llegando a ser semejante a Él en su muerte? Significa una identificación con su muerte. Una identificación con su muerte. Parece ser que esta es la base de todo. Sobre la base de que yo ya he muerto con Cristo, he sido sepultado con Él, y por lo tanto estoy en nueva vida, es que yo inicio mi carrera de conocimiento personal, experimental, personal de la persona más gloriosa, más bendita, que es la persona de Cristo, resucitado, glorificado, a la diestra de Dios. Pablo nos está invitando a una experiencia de relación, de comunión con una persona gloriosa sentada a la diestra de Dios, que venció la muerte. Esto no es religión, esto no es acomodarse a un conjunto de normas religiosas. Esto es la experiencia con una persona, con tu Salvador, con tu Redentor, con tu Señor. Y esa experiencia te va a dar poder. Esa experiencia puede llevarte a sufrir, porque como hemos dicho, el mundo no va a aceptar la vida del cristiano, pero va a ser un privilegio mayor, sobre la base de mi identificación con Cristo. Hermanos, aquí está la mentalidad de la meta. En el capítulo 1, capítulo 2, una mentalidad de unidad a la iglesia toda, que sintáis lo mismo, que tengáis la misma actitud de unidad y de servicio y de abnegación. Capítulo 2, verso 2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Completad mi gozo, dice el apóstol. El apóstol dice, completad mi gozo, porque ustedes, claramente, hermanos, les dice, ustedes tienen ingredientes, tienen cualidades que yo reconozco en ustedes, que son propias de toda asamblea. Podrá haber menos o más, pero nunca hay ausencia de ellas, aun donde hay 2 o 3. ¿Cuáles son esos 5 ingredientes? Mire, el primero de ellos, verso 1, consuelo en Cristo. Hay consolación en Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La primera virtud, cualidad que encuentra en los filipenses el apóstol y que reconoce es que en ellos hay consolación en Cristo. La segunda, hay consuelo de amor. La tercera, hay comunión del Espíritu. La cuarta, afecto entrañable. Esto es ternura, ternura entre los hermanos. Hermanos, no frialdad, no diplomacia, no tirantez, no indirecta, ¿no es cierto? No actitudes frías, sino que ternura, ternura. Dice, y hay misericordia. Estos son 5 ingredientes. Usted que tiene un jardín, yo soy malo para los jardines, pero se habla de almácigo. Yo quiero tener rosas o pongo almácigo para ciertas plantas, las primeras plantitas cuando son pequeñas. Yo tengo que echarle un ingrediente. Si el árbol de la mentalidad de servicio, la unidad, si la unidad es vista como un árbol o como una flor o una planta, hay que abonarla. Y ese abono, esos 5 ingredientes están presentes que van a hacer crecer fuerte este árbol de la unidad o la mentalidad de la unidad entre creyentes. Una vez dijimos que si hay alguien que dice que en un lugar ya no hay amor, ya no hay compasión, ya no hay ternura, ya no hay preocupación, eso es falso. Siempre lo hay. El apóstol dice, hermanos, es evidente que ustedes tienen consolación en Cristo. Es evidente que ustedes tienen consuelo de amor. Hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable y hay misericordia. Pero yo quiero, dice el apóstol, según el verso 2, completen mi gozo al ver que en ustedes esto abunda y sobreabunda. Es como el balde que se va rellenando, que rebosa, que rebalsa, ¿no es cierto? Que esto se rebalse, dice. Porque si es así, si estos ingredientes se manifiestan plenamente en ustedes, se va a lograr el resultado en el verso 2. ¿Cuál es el resultado? Una planta fuerte, un árbol fuerte, que se llama un mismo sentir.
una misma mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad aquí? La unidad. ¿Cuál es la mentalidad en el verso 5? Como el Señor, la abnegación, el sacrificio. ¿Cuál es la mentalidad en el capítulo 3, verso 10? Conocer a Cristo. Y en el capítulo 4, la preocupación, en este caso, por el apóstol. La preocupación por la obra de Dios. No como algo ocasional, sino como algo permanente. Por eso el apóstol se gozaba. Porque cuando Dios hace algo, lo hace de manera permanente. ¿No es cierto? Nosotros los humanos nos planteamos propósitos y luego se diluyen. Cuando Dios pone un sentir, y usted me va a entender eso, yo no necesito hablar de cosas materiales ni monetarias, porque el que está en los cielos, lo digo con toda autoridad, con todo conocimiento de causa, en su infinita gracia, el que está en los cielos es el que provee todo lo necesario. Todo lo necesario. Y una cualidad de los siervos de Dios, de los hombres y aún de esta asamblea y de todo lugar que yo conozco, a través de varios lugares, es que jamás se pide nada, ni al inconverso, ni al creyente, porque hay uno en los cielos. Y lo va a decir el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay cierta libertad para poder hablar de esto. Y el apóstol Pablo claramente dice, hermanos, cuando Dios pone un sentir en el hombre o en la mujer, eso es un sentir permanente, como la obra de Dios. La obra de Dios. Y ese es el gozo que el apóstol Pablo tiene, porque es una manifestación permanente de la obra de Dios en el corazón de los filipenses. 5 mentalidades, o la mentalidad, una planta con 5 rosas, con 5 flores, un mismo sentir, una misma mentalidad. La unidad, la abnegación, el sacrificio, el servicio, el conocer a Cristo y una permanente preocupación por la obra de Dios en general. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que crezca y que se manifieste plenamente. Por eso el verso 2 dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo. Aquí está la mentalidad. Teniendo el mismo amor. Claro, si usted reconoce, hermanos, miremos los 5 ingredientes. La consolación en Cristo es una evidencia clara en toda asamblea. En primer lugar, nuestra posición en Cristo es un motivo de consuelo. Podemos ser pobres, podemos estar atribulados, podemos estar en dificultades, muchas cosas puede el enemigo, el mundo asaltarnos. Pero hay algo que jamás podrá quitar al creyente, es lo que es en Cristo, nuestra posición en Cristo. Ese es un motivo de consuelo. Cuando todo se diluye, cuando todo se puede perder en esta vida, hay algo que jamás se podrá perder, que es nuestra posición en Cristo y nuestra gloria futura con Él. La esperanza a su venida, cierta, de introducirnos en la gloria. Pero no solamente es posición, es su poder. El poder del Señor está presente en medio de su pueblo. También es su ejemplo frente al sufrimiento, frente a la angustia, a la prueba del creyente. El ejemplo del Señor es un consuelo. Y qué bueno que parte con el Señor primero. Hemos dicho que donde están 2 o 3 congregados a su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si el Señor no estuviese en medio, esto sería una mera relación social de personas. Una organización legal, si usted lo quiere, religiosa, si usted lo quiere, sería un acuerdo entre hombres. ¿Qué diferencia habría entre el Rotary Club, entre un club de madres, ¿no es cierto?, o una organización humana, un congreso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace diferente a la iglesia? En primer lugar es la posición como salvados, pero lo que hace diferente es la presencia de Cristo en medio de ella. Él nos ha llamado, el Espíritu Santo en realidad nos ha llamado a través del Evangelio. Es la presencia de Cristo lo que marca la diferencia. Y ese es un consuelo permanente. Cuando el consuelo humano falla, el Señor está presente. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor permanente a favor de su pueblo. Hermanos, hay consuelo en Cristo. Sí lo hay. Lo hay. Si usted mira la iglesia como Dios la ve, siempre habrá consuelo en Cristo, está la fidelidad de Él. Pero luego está el consuelo de amor. El consuelo en Cristo significa su presencia. Es su presencia acompañando. Es su simpatía en medio de la prueba. ¿No es cierto? Basta su presencia. A veces cuando un hermano, la hermana que partió su esposo,
¿Cuánto cuesta mandar una palabra de consuelo? ¿Cuánto cuesta? Y uno pregunta al Señor, Señor, ¿qué puedo decirle a la hermana? ¿Con qué la puedo animar? Basta su presencia, porque Cristo con su presencia nos consuela. El mundo le llama contener, apoyar. La presencia del creyente, los que pueden, no todos pueden, ¿no es cierto? A veces hay que hacer esfuerzos y vale la pena hacerlo para acompañar en medio del sufrimiento. La presencia, la compañía, en silencio es un consuelo para el que sufre. Y el Señor lo sabe hacer, porque es nuestro sumo sacerdote en los cielos y nos acompaña en nuestras debilidades. Pero también está el consuelo por palabra. Y aquí quizás es es un privilegio de cada creyente. Consuelo de amor. Y este consuelo es el que usted, hermano o hermana, puede prodigar, puede dispensar al creyente que sufre. Con sus palabras. Ahí hay un mensaje. Hay palabras que sean un bálsamo, palabras de ánimo. El Señor Jesús, estando en Getsemaní, el Dios hecho hombre, en la realidad de su perfecta humanidad, ante la antesala del Calvario, del sacrificio supremo, Él mismo experimentó la presencia de un ángel de Dios. Él mismo experimentó seguramente las palabras del ángel. No lo dice la Biblia, pero me encanta pensar que Él le arengó, le animó la criatura, arengando al Creador hecho hombre en el huerto de Getsemaní a seguir adelante en el propósito de cumplir la obra que Él había venido a hacer aquí en la tierra. Entonces hay dos aspectos del consuelo: la presencia, que a veces es suficiente en silencio, o las palabras oportunas, que son un bálsamo al alma que sufre, que sana las heridas del corazón. Por eso la asamblea no es un lugar para la crítica, no es el lugar para la queja, para la crítica, ¿no es cierto?, para la censura. Por favor, quédese en su casa si usted no va a venir a entregar, a dispensar aquello que pueda ser de ánimo, de consuelo. El consuelo no solamente parte de alguien que hable desde el púlpito. Usted puede orar al Señor cada vez ante una reunión y decir, Señor, ¿qué puedo otorgar en este día? ¿Qué puedo dispensar? ¿Qué servicio puedo dar? No quiero centrarme en mí mismo, no quiero solamente venir a recibir, quiero entregar. ¿Hay algún consuelo? ¿Hay alguna palabra? ¿Hay algún ánimo para algún hermano o alguna hermana? Eso quiero hacer, entre pasillos, mientras se conversa, ¿no es cierto? O en el café abajo, en el basement, ahí hay instancias para, ya sea, este hermano está pasando esta situación, voy a acercarme a él y le voy a preguntar y quiero llevar una palabra de consuelo, ¿cierto? Al que predica, al joven que está recién sirviendo al Señor, qué bueno decir, hermano, adelante, súbase al púlpito hermano y confía en el Señor y el Señor te va a usar. O si no sale bien la cosa, ¿no es cierto? Sigue adelante, el Señor te va a usar. Hay palabras no para, ¿no es cierto?, desanimar, sino para animar. Dejemos a un lado toda expresión de palabras que puedan herir, que puedan dañar, censurar, criticar. No ese es el ambiente que el apóstol quiere en el pueblo de Dios. Él demanda de nosotros consuelo de amor entre los salvados. Luego dice comunión del Espíritu. Comunión del Espíritu. Dice el apóstol, es evidente que en vosotros, en medio de vosotros, hay comunión del Espíritu. El Espíritu Santo obra de manera realmente extraordinaria. Su presencia es vital para la bendición del Evangelio, del ministerio. La misma palabra que estamos escuchando ahora, independiente de quién la hable, es la palabra de Dios que se presenta de manera presencial, si usted lo quiere. Hay ministerios, hay servicios que el Espíritu Santo dispensa que son congregacionales. Claro, ahora tenemos estos métodos y gracias a Dios por ellos porque han sido muy útiles en momentos de necesidad y lo seguirán siendo, por supuesto. Pero si algún hermano en su casa, aparte de la vejez, de la senectud, de la enfermedad, la debilidad, no quiere o no puede venir, si puede, ¿no es cierto? La idea es congregarse presencialmente. No hay mayor bendición que la congregarse presencialmente. Ahí el Espíritu Santo obra en medio de su pueblo. Están los dones.
está la oración, está la intercesión, está el ministerio, está la predicación del Evangelio, está la comunión mutua. Hay una comunión del Espíritu, congregacionalmente obrando. Lo hay, dice el apóstol. Hay evidencia en vosotros de aquello. Hay afecto entrañable. Esto es el corazón tierno que se estremece frente a la necesidad, al sufrimiento de otros. Es la ternura del corazón del creyente. Y finalmente habla de misericordia. Son dos caras, una moneda con dos caras. Está el corazón que se estremece frente a la necesidad, al sufrimiento o a la situación de un hermano, y está el aspecto práctico, la misericordia que satisface, que suple lo que es la razón de esa necesidad o sufrimiento. Hay hermanos que son muy prácticos, que son de corazón, ¿no es cierto? Y normalmente obran en silencio, hermanas también, obran en silencio, inadvertidamente. Dios toca el corazón frente a alguna situación o necesidad, ya sea espiritual o material, y el Señor entonces pone no solo la capacidad, los medios, la oportunidad para que ese afecto, esa ternura que remece las entrañas se manifieste de manera práctica. El apóstol le llama misericordia. Lo hay, dice, claro que lo hay, siempre lo habrá. Lo que pasa es que usted no lo sabe siempre, el Señor sí lo sabe. Y en el tribunal de Cristo nos vamos a sorprender de todos los actos de misericordia y ternura, todos los actos de ternura que se demostraron de manera práctica en misericordia delante del cielo, partiendo por la ofrenda de los filipenses hacia el apóstol Pablo en aquel día. En aquel día. Qué manera de elevar a un nivel tan espiritual el apóstol Pablo todos estos temas prácticos. Entonces, hermanos, sí hay aquello. Y aunque una asamblea pueda pasar por situaciones difíciles, a veces desacuerdos o desavenencias entre hermanos, como Evodia y Síntique, tema que el apóstol muy sabiamente y delicadamente trata ya al final directamente. No lo trata al principio, no puede tratarlo al principio sin poner el ejemplo supremo de Cristo, de abnegación, de humillación, de consideración no de sí mismo, sino de los otros. Entonces el ejemplo de Cristo es el que nos lleva y debiera llevar a Evodia y Síntique a buscar el mismo sentir, a bajar, a dejar, ¿no es cierto?, las acciones o actitudes que separan a ambas, sino mirar el ejemplo del Señor. Por eso yo preguntaba, si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros? Hay una tremenda responsabilidad de unidad, de consideración mutua, de ya no de nosotros mismos, de nuestros derechos, sino mirar por lo de los otros. Por eso el apóstol Pablo, y termino con esto, dice en el verso 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Claro, uno llega al capítulo 4, pero ahora recorriendo hacia atrás, mire cómo el apóstol ha venido preparando el camino, ha venido exhortando al sentir de la unidad, al sentir de la abnegación, a la mentalidad de la humillación, a poner la meta en Cristo. Bien decía nuestro hermano, un hermano del Perú, querido hermano Joel Clark, decía, la iglesia no puede actuar en base a la ley del cuerno, decía. Las ovejas cuando el pastor no está, pelean por el mejor pasto, la mejor agua, la mejor sombra. Y empiezan a topearse, y empiezan a cornearse entre ellas. Pero aparece el pastor, y hermano, es sorprendente. Vaya al campo y lo va a ver. Aparece el pastor y se acaba la controversia entre las ovejas, porque todas escuchan la voz del pastor. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha hecho en la carta a los Filipenses. En el capítulo 1 dice, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, mirad el ejemplo supremo de humillación. Hermanos, en el capítulo 3, vayan en pos de Él, conocerle. En todo momento está poniendo a Cristo para que nosotros a veces ovejas, ¿no es cierto? Ya no nos acorniemos entre nosotros, sino que miremos al Señor. Y al mirar al Señor, debieran acabarse no solo los conflictos, sino que debiera haber el mismo sentir. Entonces, ¿cómo puede el apóstol Pablo exhortar a Evodia y Síntique, siervas de Dios, que combatieron unánimes por el Evangelio, que estaban enfocadas en el Señor, que tenían como meta la gloria del Señor y la salvación de los inconversos, que eran amigas del alma,
Porque no se puede trabajar en la obra del Señor sin tener una comunión como amigos del alma, una unidad de alma. ¿Qué les hizo perder aquello? No dice la Biblia cuál fue la causa de la controversia. Cualquiera que sea, no justifica para ellas una permanente relación de hostigamiento, de lejanía, o de rencor, o de dolor, o de amargura, lo que sea. El ejemplo supremo de Cristo debiera llevarlas a humillarse primeramente delante del Señor y buscar delante del Señor la manera de extender los primeros, como una relación rota, como una red rota, los primeros, ¿no es cierto?, hilos para la unidad de esa relación, hasta restaurarla completamente. No es de la noche a la mañana, pero el objetivo es ese, que el apóstol Pablo plantea. De manera que cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no solamente significa que es la salvación nuestra, significa ocupaos en la solución del problema, la liberación de la situación, esa situación que está en cierne, que no puede seguir creciendo hasta transformarse en un cisma en la iglesia. Evodia y Síntique. Y para que no peleen entre ellas, dice, ruego a Evodia, así dice el original, y ruego a Síntique, para que ninguna diga por qué el apóstol Pablo tiene más consideración con ella que conmigo. Ruego a Evodia, ruego a Síntique, a ambas, las amo a ambas. Sé de un mismo sentir en el Señor. Mirad el ejemplo supremo. Os exhorto, dice el apóstol Pablo, apelo a lo que ya tienen. Si hermanos tienen, hay una controversia, hay que solucionar. Pero sobre todas las cosas, buscad la unidad, la mentalidad de unidad y de abnegación en el ejemplo supremo del Señor. Esto va más allá, el mirar a cada uno superior a nosotros mismos es un golpe terrible a la naturaleza carnal de nuestro corazón. El corazón humano que todavía está en nosotros, el viejo hombre, no soporta el tener que humillarse y más que humillarse, el tener que reconocer la importancia, el valor, el aprecio del otro. Eso va contra la naturaleza humana. Pero somos cristianos, que tenemos la nueva vida en Cristo y tenemos el ejemplo supremo del Señor. Por lo tanto, yo creo que puedo decirte que debieran haber corrido, en primer lugar, a los pies del Señor, para reconocer cada una su falta y su responsabilidad en el desacuerdo, y luego haber puesto en marcha esta mentalidad de la unidad en el ejemplo supremo de Cristo. Tan maravilloso ejemplo. Por eso podemos leerlo. A la luz de toda esta exhortación, ¿qué valor toma cuando dice, hermanos, que en vosotros se manifieste la mentalidad que hubo también en Cristo, siendo forma de Dios, se humilló. No se aferró, no usurpó, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo para servir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de humillación se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Que el Señor nos ayude y nos guíe a tener esa mentalidad. Que el Señor bendiga su palabra.